6 segundos. Esa es la cifra que circula actualmente en los laboratorios chinos de baterías. Y aquí viene la parte que casi nadie explica correctamente. Es real, pero no es toda la historia. Permítanme explicarles qué significa eso en términos sencillos. 6 segundos se refiere a una celda de laboratorio de pequeño formato sometida a una velocidad de carga extrema hasta alcanzar una carga parcial. No se trata de una batería como las que se usan en los coches actuales. Lo ha leído bien. La imagen completa y verificada muestra una celda de iones de litio que alcanza el 68% de su capacidad en 45 segundos en condiciones 80 veces más rápidas que una carga normal, según un estudio publicado y revisado por pares. Esto es solo el principio, porque el material detrás de ambas cifras es el mismo descubrimiento, y el mecanismo que lo hace posible es mucho más sorprendente de lo que sugieren los titulares. Si te apasiona la ingeniería a escala atómica, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo vídeo. Al final de este vídeo, entenderás exactamente en qué cifra confiar y por qué la real sigue siendo suficiente para aterrorizar a la industria de las baterías. En 2018, un equipo que trabajaba en Cambridge y el Laboratorio Nacional de Argonne publicó un descubrimiento que cambió la forma en que el mundo de las baterías concebía la velocidad. Liderado por la científica de materiales, Claire Gray. El grupo identificó una clase de estructuras cristalinas llamadas óxidos de tungsteno y niobio, capaces de mover iones de litio a través de una partícula sólida más rápido que casi cualquier otro material probado hasta entonces. Fue sin duda un hito. Por primera vez un material para baterías podía cargarse en minutos en lugar de horas sin reducir las partículas a granos nanométricos frágiles e inestables. Los ingenieros habían pasado décadas luchando contra la misma barrera física. Los iones de litio se mueven a través de una red cristalina, del mismo modo que las personas se mueven a través de una puerta giratoria. Si se añaden más personas, la puerta no gira más rápido, sino que se atasca. La solución convencional consistía en reducir las partículas a tamaño nanométrico, lo que permitía abrir más puertas a la vez. Pero eso tuvo un precio. Partículas más pequeñas significaban menor densidad, mayores costos de producción y baterías que se degradaban más rápidamente bajo condiciones de uso reales. El óxido de tungsteno de niobio rompió con esa limitación. Transportaba litio a velocidades varias órdenes de magnitud superiores a las de los materiales de electrodo estándar, incluso con tamaños de partícula medidos en micrómetros en lugar de nanómetros. Fue en todo sentido el precedente correcto, un verdadero salto adelante, y toda la comunidad de investigación de baterías lo reconoció de inmediato. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no suele tener en cuenta cuando oye hablar de un avance revolucionario. Un descubrimiento no es lo mismo que un problema resuelto. 7 años después de que el óxido de tungsteno de niobio apareciera en la literatura científica, una cifra seguía sin cambiar: la carga en menos de un minuto. La carga completa y útil, no una carga parcial en una pila de botón de laboratorio, seguía siendo un objetivo inalcanzable. La razón no tenía nada que ver con la química del material, sino con algo que nadie podía ver. Los investigadores comprendían que los iones de litio se encontraban en un cuello de botella en algún punto dentro de estos cristales. Simplemente no sabían dónde ni por qué. Al aumentar la velocidad de carga lo suficiente, incluso el óxido de tungsteno de niobio comenzó a rechazar los iones a menos que se solicitara solo una pequeña porción de la carga completa. Para una industria que buscaba la velocidad de recarga de la gasolina,
Esa barrera inexplicable lo era todo. Esa es la barrera donde comienza esta historia. No una barrera de ambición, sino una barrera de ignorancia, una laguna en la comprensión tan específica que impedía que un material ya probado alcanzara su máximo potencial y dejaba suficiente confusión en el aire como para que cifras como 6 segundos se difundieran sin contexto. Y lo que sucedió después no solo derribó esa barrera, se adentró en el cristal mismo con una resolución que nadie había logrado antes y encontró el mecanismo exacto que todo el campo había estado pasando por alto. En 2019, equipos de ingeniería comenzaron a intentar convertir el óxido de tungsteno de niobio, una curiosidad de laboratorio, en algo que una fábrica pudiera producir. El objetivo era claro: tomar un material que había demostrado mover iones de litio más rápido que casi cualquier otro registrado y escalarlo para una batería real. La reacción de gran parte de la industria fue de escepticismo. El niobio no es barato y su distribución no es uniforme. La mayor parte del suministro mundial proviene de Brasil, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, lo que puso nerviosos a los equipos de compras, incluso antes de que se probara una sola celda a escala. Químicos de baterías de varios fabricantes establecidos cuestionaron abiertamente si un material tan exótico podría competir en costo con las electroquímicas que ya estaban en las líneas de producción. Dijeron lo mismo sobre el fosfato de hierro y litio. Aquí es donde se rompió el consenso por primera vez y casi nadie se dio cuenta. Cuando se propuso la química del LFP en la década de 1990, los investigadores de baterías convencionales la descartaron por completo. Voltaje demasiado bajo, conductividad demasiado baja, una curiosidad teórica sin camino a la planta de producción. Fueron necesarios años de ingeniería discreta y poco glamurosa para demostrar que estaban equivocados. Y hoy esa misma química poco práctica se encuentra en la mayoría de los vehículos eléctricos que salen de las líneas de montaje en el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo. El escepticismo en la ciencia de las baterías tiene un historial nefasto. Los primeros intentos de comercialización de NBWO no fracasaron porque el material fuera falso o la física fuera errónea. Fracasaron porque nadie entendía por qué el material se comportaba de esa manera una vez que se superaba cierta velocidad. Cargarlo lentamente y funcionó de maravilla. Al llevarlo a velocidades extremas que produjeron esos llamativos números de células de laboratorio, y la capacidad útil total cayó en picado, algo que nadie pudo explicar. Los equipos no pudieron reproducir el efecto. No pudieron explicarlo ni escalarlo más allá de una celda de investigación de pequeño formato. Ahí se detuvo la cobertura generalista. La historia, tal como la conoció, la mayoría terminó ahí. Un material prometedor, un conjunto confuso de números de laboratorio y una limitación que nadie podía nombrar. Pero un pequeño equipo que combinaba la microscopía electrónica con el aprendizaje automático no estaba dispuesto a aceptar que el misterio fuera definitivo. Todavía no buscaban una cifra sensacionalista. Querían ver algo que nadie había presenciado antes: iones de litio moviéndose uno a uno a través de un cristal en el preciso instante en que todo fallaba. Lo que descubrieron no solo explicaba el fallo, sino también por qué el fallo nunca tuvo que ver realmente con el material. Imagínese un aparcamiento con líneas estrechas y pintadas con precisión. A velocidad normal, cada coche se desliza hasta su plaza y toda la estructura funciona a la perfección. Ahora, imaginen autos entrando a 80 veces la velocidad normal, todos a la vez. Si todos siguen intentando alinearse perfectamente con las líneas, se produce un atasco, parachoques doblados, carriles bloqueados
una estructura que se resiste a su propio orden. Pero si los autos dejan de preocuparse por las líneas por completo y simplemente se apiñan donde hay espacio, el estacionamiento de alguna manera se vacía y se llena más rápido que nunca, incluso cuando todos seguían las reglas. Eso, casi imposiblemente, es lo que sucede dentro de los cristales de óxido de neobium y tungsteno bajo velocidades de carga extremas. Aquí está el detalle que pone todo en perspectiva. Los investigadores esperaban que empujar los iones de litio a través del cristal más rápido distorsionaría la red interna de manera más severa. Del mismo modo, meter más coches en un garaje más rápido debería generar más caos, no menos. Mediante microscopía electrónica in situ, el equipo observó cómo los iones de litio se organizaban en filas compactas y ordenadas durante la carga lenta. Y ese orden era precisamente el problema. La alineación precisa fija la red en una configuración rígida y tensa, y es precisamente esa tensión la que limita el movimiento de los iones. A velocidades de carga extremas, se produjo un fenómeno inesperado. Los iones se distribuyeron aleatoriamente por el material en lugar de fijarse en filas ordenadas. Y esa aleatoriedad alivió la distorsión de la red cristalina que había estado ralentizando todo. Los científicos de materiales denominan a este proceso relajación de la red, dependiente de la velocidad vinculado a un fenómeno conocido como el efecto John Teller. En otras palabras, a velocidades extremas, el cristal deja de resistirse a sí mismo. La medición que respalda esta afirmación proviene directamente de los datos del microscopio electrónico. Se observa un patrón claro y repetible que muestra que la tensión de la red disminuye en lugar de aumentar a medida que la velocidad de carga supera un umbral crítico. El desorden era la ventaja contra la que toda la industria había estado trabajando. Ese único descubrimiento explicaba por qué las celdas NWO se volvían más rápidas y estables a velocidades extremas en lugar de desintegrarse, y por qué los investigadores seguían aumentando la velocidad de carga en pequeñas celdas de prueba, buscando precisamente el tipo de cifra que luego se convirtió en un titular. Esto es lo que la mayoría de la gente entiende mal sobre la carga rápida. Asumen que la velocidad siempre es enemiga de la estructura. On este material A. Este ritmo, la velocidad, era la cura para las estructuras. Pero comprender por qué el cristal dejó de luchar contra sí mismo solo resolvió la mitad del misterio. La red cristalina ya no era el cuello de botella. Había otra cosa. En algún otro lugar del cristal seguía habiendo un problema y estaba bloqueando casi todos los iones de litio que intentaban entrar. He aquí la terrible trampa que generó el primer descubrimiento. Relajar la red cristalina resolvió el problema de la distorsión interna, pero no cambió la forma en que los iones de litio entraban en el cristal en primer lugar. La microscopía electrónica reveló algo que el equipo no esperaba. Los iones de litio solo querían entrar por una cara específica del cristal, una dirección que los investigadores denominaron superficie A10. Todas las demás superficies del cristal, y había muchas más, se resistían activamente a la entrada. Imagínese un estadio con un solo torniquete en funcionamiento y una docena de puertas cerradas, todas frente a una multitud que no tiene a dónde ir. Eso era lo que sucedía a velocidades de carga extremas. Los iones se acumulaban contra las caras incorrectas del cristal, no encontraban manera de entrar, y la tasa de carga colapsaba sin importar cuán relajada se hubiera vuelto la red interna. La solución obvia, reducir el tamaño de las partículas para que quedara expuesta una mayor superficie de trabajo, era el mismo truco de nanoescalado que el sector había intentado evitar durante una década, ya que perjudicaba el coste, la densidad y la durabilidad a la vez.
Así que el equipo se planteó una pregunta diferente. ¿Qué pasaría si en lugar de encoger el cristal, simplemente redirigieras los iones que chocaban contra las puertas equivocadas? Parece que no debería funcionar. Recubrir un material de carga rápida con una capa adicional suena como añadir fricción, no como eliminarla. Pero el equipo aplicó una fina capa de óxido de grafeno reducido, diseñada mediante una estrategia de interfaz asistida por aprendizaje automático, específicamente diseñada para interceptar los iones de litio que llegaban a las superficies equivocadas y canalizarlos físicamente hacia las aberturas ER10, donde la entrada era fácil. Esa es precisamente la razón por la que funciona. El recubrimiento no era una barrera, era un controlador de tráfico. El resultado medido del material modificado, denominado RGO NB 165055, alcanzó 116 Mokers por gramo, 68, 1% de. Su capacidad teórica máxima se alcanza en 45 segundos con una velocidad de carga 80 veces superior a la normal. Si se somete una versión más pequeña de esa misma celda a velocidades aún mayores, muestreando solo un estado de carga parcial, se llega al rango de los pocos segundos que circula por Internet. Mismo mecanismo, misma familia de materiales, pero una afirmación muy diferente. Dos descubrimientos distintos, cada uno explicando la mitad de un problema que nadie había comprendido del todo durante 7 años, acababan de resolverse dentro del mismo programa de investigación. Pero un resultado obtenido en un monocristal medido con un contraelectrodo de litio metálico en un laboratorio no es lo mismo que una batería con la que cualquiera pueda construir un coche. Convertir un mecanismo en una máquina estaba a punto de convertirse en un problema completamente diferente. Aquí es donde realmente comienza la historia para cualquiera que se dedique a fabricar baterías profesionalmente. Un cristal que se comporta bien bajo un microscopio es un resultado científico. Un cristal que se comporta bien entre miles de millones de partículas empaquetadas en un electrodo conectado a una celda de trabajo. Es un problema de ingeniería de una escala completamente diferente. El antiguo enfoque para los materiales de carga rápida trataba cada mejora como una solución aislada, un mejor tamaño de partícula, aquí un recubrimiento allá, añadidos a diseños de electrodos que nunca se construyeron teniendo en cuenta el transporte direccional. Ese enfoque seguía chocando con el mismo muro con el que la industria en general había chocado durante años. Ganancias que parecían espectaculares en una pequeña celda de prueba y se esfumaban en el momento en que se intentaba fabricar a un volumen real. La solución del equipo fue dejar de tratar el efecto de relajación de la red y la codificación de la interfaz como dos soluciones separadas y en cambio diseñar el electrodo en torno a ambos simultáneamente utilizando el mismo marco de aprendizaje automático que había identificado la estrategia de codificación en primer lugar. Piénselo como una aplicación de navegación moderna que redirige el tráfico en tiempo real en lugar de simplemente ampliar una carretera. El sistema no soluciona un único cuello de botella. Identifica continuamente dónde los iones de litio tienen dificultades para entrar en el cristal y ajusta la ingeniería de la interfaz en toda la superficie del electrodo para mantener todas las caras disponibles de Aurora 10 funcionando a la vez, en lugar de depender de un puñado de partículas con una orientación favorable para soportar toda la carga. Los ingenieros que trabajaron en este tipo de descubrimiento de materiales le dirán que este detalle rara vez se publica. La microscopía electrónica y el modelo de aprendizaje automático no fueron dos etapas de investigación separadas. Funcionaron en un bucle de retroalimentación continuo,
donde cada nueva pasada de imagen refinaba la predicción del modelo sobre dónde fallaría el tráfico de iones a continuación. Ese buckle fue lo que permitió que la estrategia de codificación se escalara desde un solo cristal observado hasta un diseño de electrodo completo sin perder el efecto que la hizo funcionar en primer lugar. El resultado no fue una mejora marginal acumulada de mejoras marginales. Fue un sistema coordinado específicamente diseñado en torno a un mecanismo que nadie había podido ver con claridad hasta que este equipo específico lo observó. De ese sistema surgió un número lo suficientemente rápido y preciso como para que los investigadores no lo publicaran basándose en una sola prueba. Se sometió a una revisión por pares en una de las revistas más rigurosamente revisadas en ciencia de materiales antes de que se le permitiera considerarlo real. Esta es la imagen honesta. La cifra certificada publicada en Nature Communications y atribuida a los investigadores Yaqin-Guo y Yuan, junto con colaboradores de instituciones chinas y estadounidenses, es de 116 mAh por gramo. 68% de la capacidad teórica alcanzada en 45 segundos a una velocidad de carga ADC. Lo oyeron bien, 45 segundos revisados por pares, no un comunicado de prensa. Este es el número que realmente importa si se intenta comprender el estado actual de esta tecnología. Permítanme explicarlo en términos que realmente importen a un conductor. Un cargador rápido convencional para vehículos eléctricos en buenas condiciones necesita entre 30 y 60 minutos para pasar una batería de una carga baja a una utilizable. Una cifra como esta, si alguna vez llega a la producción en masa, apunta a sesiones de carga medidas en el tiempo que se tarda en escanear un ticket de estacionamiento, no en tomar un café. Hoy la durabilidad no se vio comprometida para obtener esa velocidad. El material modificado mantuvo el 77% de su capacidad original después de 500 ciclos de carga rápida, una tasa de retención que se habría considerado alta incluso para una batería que se carga 10 veces más lento. Aquí está la parte que impide que esto sea un producto terminado mañana por la mañana. Y es la misma parte que explica de dónde vienen realmente números como 6 segundos. Si se fuerza una celda de laboratorio de formato pequeño a velocidades aún mayores que ADC, se puede lograr una carga de un solo dígito de segundos, pero solo a una fracción de la capacidad total de la celda, en un dispositivo construido para la platina de un microscopio, no para una entrada de garaje. Este resultado se obtuvo de una semicelda probada con un contraelectrodo de litio metálico en condiciones de laboratorio controladas. El costo del niobio y su concentrada cadena de suministro global siguen siendo obstáculos importantes para que este descubrimiento se traduzca en un precio asequible para los vehículos. Además, la producción a gran escala de cualquier electrodo de laboratorio en los volúmenes que la industria automotriz realmente necesita ha sido la ruina de más de una prometedora química de baterías. Sin embargo, nada de esto altera lo que se demostró: la barrera física fundamental que mantuvo la carga en menos de un minuto fuera del alcance durante 7 años. El cuello de botella direccional que nadie podía ver ha sido identificado, explicado y superado en una revista revisada por pares. No se trata de una batería más rápida, es la prueba de que el límite nunca fue permanente. Si un resultado de carga de 45 segundos te sorprendió lo siguiente, será aún más difícil de creer. Suscríbete para estar al tanto cuando lo cubramos. A partir de aquí, la pregunta deja de ser sobre un cristal en un laboratorio. Se convierte en una pregunta sobre qué sucede cuando este tipo de pensamiento llega a toda una industria. Lo que nadie cubre es el impacto real
de un resultado como este en una industria una vez finalizada la revisión por pares y cuando la cifra es real. La ansiedad por la autonomía y el tiempo de carga siguen siendo, según la Agencia Internacional de Energía, algunas de las barreras más citadas para la adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo. Por encima del precio, por encima de la autonomía misma, en muchas encuestas de consumidores en todos los mercados. Esto significa que una solución real para la carga en menos de un minuto no solo mejora una línea de productos, llega a la fabricación de vehículos eléctricos, la electrónica de consumo y eventualmente al almacenamiento a gran escala en la red eléctrica. En cualquier ámbito, la velocidad de carga de una batería es el factor determinante para su adopción generalizada. Sin embargo, su implementación requiere mucho más que un artículo prometedor. Exige una cadena de suministro dispuesta a obtener neobio en volúmenes propios del sector automotriz. Un proceso de fabricación capaz de aplicar recubrimientos de interfaz direccional a miles de millones de partículas sin perder el efecto que hizo posible el resultado de laboratorio. Hay años de pruebas de seguridad y durabilidad que superen los 500 ciclos ya registrados. Nada de esto es rápido incluso cuando la química subyacente lo es. He aquí un paralelismo histórico que vale la pena recordar. El almacenamiento de energía mediante baterías de litio a gran escala se consideró prohibitivamente caro durante la mayor parte de la década de 2000. Luego, en aproximadamente una década, los costes de los paquetes de baterías se redujeron en casi un 90%. Según datos de seguimiento de costes de la industria ampliamente citados, el almacenamiento en la red pasó de ser un experimento marginal a una inversión principal de las empresas de servicios públicos. Este patrón se repite a lo largo de la historia de las baterías. Se descubre un mecanismo, se descarta por considerarse comercialmente irrelevante y posteriormente se convierte discretamente en el nuevo estándar una vez que la fabricación alcanza el nivel de desarrollo químico. La verdadera ventaja técnica de este descubrimiento no reside en el cristal de óxido de tungsteno y neobio en sí. Ese conocimiento ha sido público y revisado por pares desde 2018. La ventaja radica en el método de ingeniería de interfaz guiado por aprendizaje automático utilizado para encontrar y corregir el cuello de botella direccional, un proceso que requirió años de microscopía electrónica iterativa por parte de un equipo de investigación especializado. Ese tipo de comprensión mecanicista es mucho más difícil de replicar que una fórmula química en una solicitud de patente. Cualquiera puede leer una composición. Casi nadie puede reproducir los años de imágenes y modelado necesarios para saber exactamente dónde y cómo intervenir. El límite que mantuvo la carga en menos de un minuto, fuera del alcance durante 7 años, nunca fue una cuestión de política fronteras o qué laboratorio llegó primero. Era un cuello de botella de transporte específico e identificable dentro de un cristal. Y una vez que alguien lo vio con claridad, dejó de ser un límite en absoluto. Sí, los cuellos de botella direccionales dentro de un solo material de batería pueden retrasar a toda una industria durante 7 años. Vale la pena preguntarse qué sucede cuando esa misma filosofía se aplica a una batería de producción en serie que ya se encuentra en automóviles reales. Ya hablé de una batería que hace exactamente eso, una carga completa en 9 minutos desde un paquete de producción que ya está en circulación. La ingeniería detrás de esto es tan contraintuitiva como todo lo que acabas de escuchar. Aquí está lo más importante que esta historia realmente demuestra. Y no tiene nada que ver con ningún cristal en particular. Durante 7 años toda una industria trató una limitación física como permanente,
simplemente porque nadie tenía las herramientas para ver lo que realmente sucedía a escala atómica. Esa es la verdadera historia detrás de las cifras que has escuchado sobre este material. No es que una batería se volviera más rápida, sino que un límite que todos asumían fijo resultó ser una laguna en la observación, no una ley de la física. Si has llegado hasta aquí, ahora entiendes mejor cómo funcionan realmente los materiales de las baterías de carga rápida que la mayoría de las personas que escriben titulares sobre ellos, incluyendo la diferencia entre un resultado real de 45 segundos, revisado por pares, y uno técnicamente cierto, pero engañoso de 6 segundos. Lo que se demostró aquí es específico y real. Se identificó el cuello de botella direccional que limita el óxido de tungsteno de niobio a velocidades de carga extremas. Se explicó mediante la relajación de la red dependiente de la velocidad y se diseñó para sortearlo utilizando una codificación de interfaz guiada por aprendizaje automático. Todo confirmado mediante revisión por pares no marketing. Si esto cambió tu perspectiva sobre lo que significa imposible en la ingeniería de baterías, dale a me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene. Ahora quiero leer tus comentarios. ¿Crees que la industria debería seguir buscando materiales exóticos como el óxido de tungsteno y niobio, incluso con una cadena de suministro complicada? ¿O debería centrarse por completo en escalar químicas que ya son baratas y probadas, aunque su precio sea más bajo? Toma partido. Tengo la sensación de que esta sección de comentarios se va a dividir por la mitad. Los leo todos. Nos vemos en el próximo.